La renuncia de Pablo Celi de la Torre como Contralor del Estado principalizado complica la situación en la Contraloría o la facilita para resolver el entuerto de la supuesta acefalía en la Contraloría General del Estado. ¿Cómo se debe entender y cuál es el camino para que no quede sin cabeza el juez de cuentas? Le pregunto al doctor Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a esta hora me acompaña. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, lamentamos mucho lo que está pasando en la Contraloría General del Estado, pero la ciudadanía debe tener la percepción correcta de que el Consejo de Participación Ciudadana no es que no está cumpliendo con sus obligaciones. Nosotros en un primer momento hemos tratado de buscar dentro del ordenamiento jurídico, las normas supletorias, alguna norma que nos faculte para solucionar este problema que existía con un encargo. Ante esta situación, la Procuraduría General del Estado emitió un informe de carácter vinculante donde señala de manera muy concreta que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene alguna norma legal que le faculte para ejercer un encargo. Ante esta situación y problemática, básicamente, con el pronunciamiento del procurador y el pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana, lo idóneo sería de que la crisis política y jurídica sea resuelta por la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Que cualquier tipo de interpretación que se haga de alguna ley orgánica o alguna norma específica tiene que seguir por los canales regulares en torno justamente a los debates, al análisis, a todo lo que interviene en un proceso de interpretación o creación de una norma. Entonces no va a ser un tema sencillo. ¿Qué es lo que yo propongo para tratar de un poco sobrellevar esta situación? No existe una normativa específica que diga efectivamente que el Consejo tiene la posibilidad de un encargo. No existe en el mediano plazo, y peor en lo inmediato, una solución para que alguna autoridad oriente o un poco pueda asignarnos cuál sería el camino en lo jurídico a seguir. ¿Qué es lo idóneo que hay que hacer? Primero, el Consejo de Participación, avanzar con el concurso de méritos de oposición para designar a la primera autoridad. Nosotros ya hemos estado en este proceso hace mes y medio, y en los actuales momentos la fase en la que nos encontramos es haber presentado el proyecto de reglamento ante la sociedad ecuatoriana para que se socialice esta reglamentación, se construya con la ciudadanía, y el siguiente paso ya sería la aprobación e inicio del concurso. Lo estamos haciendo en el tiempo más rápido que se pueda necesitar, justamente por la crisis que está viviendo la Contraloría. Hay muchos que se preguntan por qué no lo hicieron antes. ¿Por qué no prepararon todo el escenario antes? Hay interrogantes de la propia Asamblea Nacional que les dice cumplan con el deber. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿O es que ese blindaje que hizo la Corte Constitucional les impedía también hacer las bases del concurso? No. El blindaje de la Corte Constitucional establece de que las decisiones que fueron tomadas por el transitorio no pueden modificarse por el Consejo Definitivo. O sea, existe una problemática muy seria, es inclusive hasta muy difícil de explicar para que la gente entienda. Y la decisión del transitorio en torno a la Contraloría fue encargar al doctor Pablo Celi por el periodo que le correspondía al doctor Poli. Mientras él se encontraba en funciones o privado de su libertad, pero siendo Contralor subrogante, nosotros no podíamos tocar en lo absoluto ese encargo. Claro, y podíamos tocar las decisiones porque ese nombre estaba blindado. Pero respecto del concurso, el concurso demora aproximadamente entre unos 6 a 8 meses para que logremos tener la designación definitiva. E independientemente de la problemática que existe en la Contraloría General del Estado, nosotros hemos avanzado con el concurso, iniciando obviamente con la
con la confección del proyecto de reglamento. Eso ya está el proyecto de reglamento, pero este asunto de aquí no es tan sencillo como parece. Pero tenemos el tiempo suficiente para que a marzo del 2022 ya podamos designar a una persona para que sea posesionada en la Asamblea como Contralor General del Estado. Repito, este no es un tema que lo hayamos provocado nosotros. Esto se debe primero a las trabas que se generaron en torno a esta falencia del transitorio de no haber iniciado el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría. Segundo, se debe a un candado que se presentó por parte de este dictamen interpretativo de la CC que blindaba las decisiones del transitorio. Y tercero, el pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado que indicaba que no tenemos norma que nos faculte para hacer un encargo. Entonces nosotros no podemos contravenir ninguna de estas disposiciones porque nos podría acarrear una responsabilidad política. Doctor, hay voces en la Asamblea Nacional que dicen que Carlos Río Frío debe completar el periodo, y yo he escuchado ya varias voces en ese sentido, porque el señor Celi designó al señor Carlos Río Frío como contralor subrogante, y eso está válido. Escuche lo que dice Ricardo Vanegas, que es abogado, y que manifiesta que eso está clarificado y que no hay más vueltas que darle. Ante la renuncia de Celi, el contralor es Río Frío. Ya no tiene razón de ser esa ley a la que usted me está refiriendo, ¿verdad? Ya. Porque él va a seguir actuando hasta que sea reemplazado por otro funcionario a base de un concurso que lo hará el Consejo de Participación Ciudadana. Él debe completar entonces el periodo de Carlos Polis, que está a buen recaudo y que pretendía terminar Pablo Celi, que ha renunciado. No. Así es, él debe completar, porque esa es la ley, esa es la norma. Es lo que está vigente y nosotros como asambleístas... Ahí está la posición del señor Ricardo Vanegas, asambleísta, y eso sería quizás el tema o la salida a la situación, doctor Ulloa. Mire, una situación para resolver lo jurídico y lo político a inmediato o mediato plazo no va a existir. Entonces, la única solución, y en esto comparto parcialmente la posición del asambleísta, lo que tenemos que garantizar es que la persona que ha sido designado como subcontralor y que ahora está ejerciendo la Contraloría General del Estado tenga las credenciales profesionales, la experiencia, el perfil moral, obviamente, suficiente para poder ejercer ese encargo durante el periodo que le correspondía al doctor Poli y al doctor Celi, es decir, hasta marzo del 2022. Porque si nos ponemos entre Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, Procuraduría, y armamos un escenario de que debería ser el Consejo el que decida, y nosotros decir que la Asamblea tiene que decidir, esto va a continuar en acefalía, y no sería lo más prudente ante una institución que merece tener tranquilidad y paz luego de toda esta crisis. Y segundo, también la nación, que necesita que tenga un titular que esté encargado de manera idónea, imparcial, correcta de esta institución. Si este señor Río Frío goza de esas credenciales y nosotros como consejo, por lo menos yo haré una investigación para conocer si él tiene algún hilo conductor con algún poder político, económico, o su designación de alguna forma garantiza independencia en el ejercicio de esa función. Pero doctor, ahí hay que razonar, más allá de que le guste al doctor Ulloa o a otro vocal del Consejo, si es que esa es la norma, porque el señor Pablo Celi, de acuerdo, le estoy repitiendo argumentos de juristas, de acuerdo al propio Ricardo Vanegas, si es que el señor Pablo Celi estaba con prisión preventiva, no había sentencia ejecutoriada, él podía, como entidad nominadora, designar al subcontralor, y lo hizo a través de esa facultad, designó al señor Carlos Río Frío, y a él le toca terminar el periodo, no hay vueltas que darle. Eso es lo que se dice. Bueno, en la parte jurídica es discutible, desde mi punto de vista.
¿Por qué? Sin embargo, yo acojo básicamente ese pronunciamiento porque sería la única salida que el Estado ecuatoriano, que la Contraloría General del Estado tendría para salir de esta crisis. Y para mí que ese perfil tenga las garantías suficientes de mantener la independencia en el ejercicio, creo que sería suficiente para que de alguna forma se legitime en el ejercicio de sus funciones hasta que nosotros podamos designar al Contralor definitivo. No hay otra, porque la ley interpretativa, alguien tiene que presentar el proyecto para la ley interpretativa, y una ley interpretativa en la Asamblea Nacional va a tener que tener el mismo camino que cualquier otra ley, pues doctor, primer debate, segundo debate, y hasta eso ya termina el concurso, ¿no le parece? Por esa misma razón he dicho que no veo que en lo jurídico exista un inmediato o mediata solución, y que si este señor Riofrío, que está ejerciendo como Contralor General del Estado, tiene las credenciales y ofrece las garantías de independencia y buen ejercicio de su cargo, no habría inconveniente, por lo menos desde mi lado, a que él pueda cumplir con su periodo. Lo que tenemos que buscar es una solución a esta crisis, y si esa es la solución, pues bienvenida sea. Pero eso se va a analizar o se ha analizado al interior del Consejo de Participación, porque si es que está bien designado, porque el señor Celi antes de renunciar lo designó porque es la entidad nominadora al ser principalizado como Contralor General del Estado y sin tener una sentencia ejecutoriada, sino con medidas cautelares. Si ahora otras autoridades están con grillete, que es otra medida cautelar, y han tomado decisiones, léase la prefecta de Pichincha, léase el señor, ahora ya removido alcalde de Quito, con grillete tomaban decisiones. Otra medida cautelar es la prisión preventiva. No hay una sentencia que determine la culpabilidad de él o de alguna otra autoridad que le he mencionado. Mire, en lo jurídico podemos hacer un debate interesante, porque lo que yo le puedo mencionar, por ejemplo, es que para que se genere una inhabilidad en el ejercicio del cargo, no es necesario tener una sentencia condenatoria ejecutorial, sino el simple llamamiento a juicio genera una inhabilidad para el ejercicio del cargo. O sea, no es tan así absoluto como usted lo menciona. Existen muchas normas supletorias, vinculantes, que de pronto podrían dar una visión diferente. El tema del ejemplo que usted me pone respecto del ejercicio con grillete, o respecto hacer un símil con la privación de la libertad, cada medida cautelar tiene efectos, y el efecto que diferenciador de obviamente la privación de la libertad versus el uso del grillete es que de alguna forma se priva de la libertad a la persona. Obviamente se le restringe de ciertas libertades, y una de esas libertades puede ser o se podría considerar el ejercicio del cargo. Así que no hay que hilar muy fino en este asunto, porque en lo jurídico pueden haber 2 o 3 posiciones en torno a la normativa vigente. Lo que tenemos que buscar es en lo político, ahorita más que en lo político, una solución a este problema. Y ya le digo, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene por qué analizar si ese nombramiento es legal o es ilegal. Es más, ni siquiera la misma renuncia debería analizarla, sino pasarla al conocimiento de la Asamblea para que sea aceptada. Entonces, ante esta problemática, que no va a tener una solución en lo jurídico y en lo político, una solución inmediata, lo importante es tratar de buscar caminos que legitimen el ejercicio de ese cargo. Para mí, la suficiente información que garantice la independencia, credibilidad en el ejercicio del cargo, es para mí suficiente como para poder quedarme tranquilo mientras el concurso de méritos de oposición continúe para designar a la primera autoridad. Vamos a ver entonces qué es lo que hay que hacer en este instante. ¿Cómo se debe resolver? Ese es el entuerto, ¿no? ¿Cómo se debe resolver el problema? ¿Quién debe tomar la iniciativa para buscarle la salida a esta situación? Si la Asamblea Nacional del Ecuador ratifica la posición del señor Procurador General del Estado, en que indica que no existe norma que nos faculte para hacer un encargo, yo pienso que esto soluciona radicalmente el problema, y además ya quedaría en el encargo, en el ejercicio del cargo de Contralor, el doctor Riofrío, hasta el momento en que nosotros designemos al titular.
Perfecto. ¿Cuándo ustedes toman una decisión entiendo que para hoy está convocada la reunión del Consejo de Participación como todos los miércoles, ¿no? Hoy está convocada la reunión del Consejo de Participación, pero no he visto que dentro de los puntos del orden del día esté el conocimiento de la renuncia del doctor Pablo Celi. No está, pero es un tema prioritario, porque entiendo yo que todos los vocales van a aceptarle la renuncia, no hay por qué no aceptarle, ¿no? Eso es algo que la ciudadanía debe entender, que el día de hoy no está convocado ese punto del orden del día. Desconozco si la presidenta podrá convocar a una sesión extraordinaria, que está obviamente en uso de sus facultades para hacerlo, para conocer exclusivamente ese punto como orden del día. Pero no se puede cambiar el orden del día, no se puede emocionar el cambio por la premura y por la coyuntura que se está viviendo. Se podría emocionar el cambio. El asunto es que ese documento no ha sido de conocimiento de todos los consejeros, sino entregado directamente a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Como ella tiene el conocimiento oficial de esta situación, ella sería la persona encargada de emocionar algún cambio en el orden del día. El resto de consejeros, por lo menos a mí, no me ha llegado de manera oficial mediante el Quipux esta información, sino yo lo pondría a conocimiento del Pleno en algún punto del orden del día. Perfecto, muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por atender esta invitación. Se cuida. Muy amable. Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana.